Sean todos bienvenidos a Ágora Crítica, el salón que aspira a la verdad, donde la razón, la objetividad y el diálogo van de la mano en búsqueda del consenso. Buenos días, buenas tardes o buenas noches cuando nos estén viendo y escuchando. Os presentamos el 7º programa de Ágora Crítica y la primera tertulia sobre noticias y actualidad política. El día de hoy tengo como invitado a un compañero, Manuel Rojas, quien ha sido periodista en medios amateur, quien también ha publicado un artículo en la revista Analítico de la Universidad de UNED, con 18 años, y también ha sido nominado al Congreso de Investigación de Urania como ponente. Es decir, ya con la joven vida que tiene, pues ya ha estado haciendo cosas en diferentes medios y mostrando un poco el talento y el criterio que tiene. Algo muy interesante para lo que vamos a hablar hoy, que son noticias de actualidad. Una tertulia distendida para hablar sobre diversos temas. El primero que quiero hablar, y vamos, yo creo que a empezar un poquito más tranquilos, ¿qué opinas de la salida de Ortega Smith de Vox? Ahora mismo, ¿cómo está sucediendo eso? Bueno, lo primero, muchas gracias, Miguel Ángel, por la presentación. O sea, tampoco me gusta ponerme eso en las nubes. Soy una persona normal como cualquier otra. Pero, fuera falsa modestia, gracias de verdad por reconocer mis logros y lo que me has dicho sobre mi opinión. Bien, creo que esto es un punto clave en la actualidad política de Vox, en el sentido de: se sabía que Santiago Abascal era la figura, la faz de Vox, ¿vale? Era esa imagen tan españolista que el partido quiere dar. ¿Qué pasa? Tras la salida de Espinosa de los Monteros, creo que fue García Gallardo, creo que se llamaba, fueron afiliados muy importantes, manos derechas de Santiago Abascal, de hecho, fueron cayendo. Sí, ¿no? casi la totalidad del núcleo fundador de Vox ha abandonado el partido o lo han echado, efectivamente. Bien, la salida de Ortega Smith se solapa. Ya, aparte Macarena Olona, creo que era, no. Bueno, una de las... Puede ser que haya salido. Sí, una de las caras visibles de Vox, mujeres. Espinosa de los Monteros, García Gallardo, creo que era el apellido. Sí, abandonó en 2022, Macarena Olona. Volviendo al tema, se solapa la salida de Ortega Smith con la de Antelo, máximo anotador, uno de los máximos anotadores de la historia de Lucas Murcia de baloncesto, y ahora diputado en las filas de Vox, y está en el gobierno autonómico, de la región de Murcia, junto al PP de López Miras. Bien, se solapan estas dos salidas y las dos coinciden, aparte de las anteriores, pero estas con más, peso comunicativo, peso en los medios de comunicación, coinciden con un modus operandi muy extraño. Y es que todos los que han salido han alegado que en Vox no existe la democracia interna, vas por el miedo. De hecho, esto lo dijo Antelo. Sí, en las declaraciones de Espinosa también habló sobre la propia cúpula, que se trata de un grupo cerrado y un grupo desconocido, además, que es lo que a él más le preocupa, efectivamente. Traiciones, mentiras, declaraciones de todo esto, declaraciones de los expulsados, que, claro está, también se hace muy mediático, ¿no? Me acuerdo esa misma mañana que lo expulsan del partido, creo que va a Espejo Público a dar una entrevista y tira de la manta de cómo se ha vuelto Santiago Abascal. De hecho, Espinosa de los Monteros, no sé si hace poco, da una declaración en un medio o en una conferencia que decía: yo ya no conozco a Santiago Abascal, dando alusión a esa, involución también. Sí. Antelo, de hecho, también dijo, por ejemplo, que habían falsificado su firma porque él se negaba a abandonar su puesto, al igual que Ortega Smith. Él se negó a abandonar la portavocía y terminaron expulsándolo del partido. Aquí vemos dos facetas claras de lo que es el líder Santiago Abascal, ¿vale?
Al final todas las decisiones, como he dicho, el modus operandi, vienen de la cúpula. Y de la cúpula más cerrada. Él se ha querido construir un núcleo duro alrededor suya de personas muy afines a su pensamiento. A mi parecer, creo que, como digo, la primera cara de este aspecto es, digamos, cómo Abascal se ha vuelto más duro. No quiero decir autócrata, pero sí que se ha vuelto más duro en sus decisiones, duro en sus pensamientos políticos, y a la vista está que los que han, digamos, sido un poco disidentes de sus miradas han terminado siendo apartados del partido. Eso por lo primero. Lo segundo es cómo un Abascal que se veía hermano de sus hermanos, un Abascal que se veía cercano, ha terminado desenmascarándose y ha terminado muy al lado de lo que podría ser o Trump o Pedro Sánchez. Pienso que esa dureza en sus decisiones lo hace, no le hace un flaco favor, evidentemente, ni a Vox ni a él mismo, pero si nos damos cuenta, él estuvo muy apartado de los medios y sigue estándolo, menos en conferencias y en programas electorales de sus diferentes comunidades autónomas. Él ha estado muy apartado de los medios de comunicación con respecto a estas decisiones. Entonces, podemos encontrar símiles de actuación con, como ya he dicho, Pedro Sánchez, Donald Trump, o como podría ser el gobierno israelita, o cualquier gobierno que al final tiende al extremo. Sí. ¿Vale? Entiendo lo que quieres decir. ¿Qué pienso? Pues pienso básicamente en eso, que se ha visto la cara real del líder de Vox. No ha podido, digamos, no frenar ese bandazo a la más derecha aún. Y creo que está, digamos, perdiendo el discurso no porque lo tenga claro, no porque no lo tenga claro, sino porque está intentando mutar a algo más, como se diría, family friendly, a algo más adaptativo a todos los públicos, cosa que le está haciendo tener decisiones políticas como estas, pero de cara al público, otras que no lo son, digamos, tan duras, y creo que esto lo único que hace es no beneficiar a Vox. Yo creo que si lo ha hecho pensando en el partido, que no creo, lo ha hecho pensando en él. Creo que esto no beneficia nada al partido y creo que deja en muy mala sensación a todo ello. De hecho, por ejemplo, Vox, su objetivo de querer gobernar fuera del... Bueno, sin el PP... Sí, ¿vale? Gobernar de forma autónoma sin necesidad de nadie más. No lo ha conseguido. De hecho, esta mañana decían en Onda Cero que, según las encuestas, López Miras vuelve a gobernar sin mayoría absoluta, muy cerca de ella, pero Vox, por ejemplo, gana de 9 escaños, gana 2 y sube a 11. Entonces, ¿qué tanto beneficia, qué tanto no al partido? Pues digamos que a nivel nacional no le beneficia. Tal y como está el contexto político actual, que a lo mejor no es que le beneficie, sino que pasa un poco desapercibido. Pero yo creo que a la larga se va a suceder que Vox va a terminar siendo, digamos, en escala, Ciudadanos, Podemos, Sumar. Yo creo que se acerca mucho todavía a Ciudadanos incluso, porque creo que va a morir antes de ver el gobierno. Sí. Creo que esto es lo que sienta y lo que quería mencionar lo justo. Es que, como dices, por un lado, mira, se acerca a un comportamiento parecido al de Trump, que también cortó ciertas cabezas, un comportamiento parecido al de Sánchez, que siempre cortó las cabezas de quien no le gustaba mucho, como creo que era el director del Instituto Nacional de Estadística, si no me equivoco. Sí, ese comportamiento parasitario. Claro, y autoritario, aunque sea dentro de lo que tú puedes mover y no sea directamente al partido. Esto creo que provoca además un daño muy grande en el propio partido, teniendo unas oportunidades
opciones de llegar lejos no lo consigue. Parecido, por ejemplo, también esto que mencionas de la gente que se va a lo que sucedió con Ciudadanos, cuando Albert Rivera perdió a muchos de sus principales talentos. Sí, además es otro partido que perdió el hilo argumental. Sí, ese ya fue, se murió en ese caso sencillamente por ser veleta. Los ciudadanos querían algo y sencillamente él se había de un lado al otro y perdió. Pero internamente se está autodestruyendo igual que está sucediendo ahora mismo. Es decir, se iban los pilares dentro del partido y también hablaban de que no existía un debate. Aquí, un apunte, también creo que es complicado tener un debate dentro de un partido. No sé cómo sucederá, pero tú tienes que dar un producto prácticamente hecho y establecido y es complicado hacerlo. Creo que a veces tienes que decir, oye, pues hacemos esto y ya está, y es lo triste. Pero no sé tampoco cómo va internamente. Hombre, eso viene también un poco en el debate de tanto en cuanto los partidos cambian de idea por el mero hecho de corregirse a sí mismo. ¿No? Leía un artículo de un escritor en El Mundo, creo que fue el sábado, que hablaba sobre Trapiello, es el apellido. Hablaba sobre el ser sabio. Y él decía que el ser sabio, él hacía alusión a la frase rectificar es de sabios, ¿no? Y Trapiello decía que actualmente en la política dan una imagen de ser sabios, pero es igual de terco el que no rectifica que el que dice cambiar de postura sin rectificar sus ideas internamente. Es decir, sin cambiar de idea original. Lo único que hacen es, digamos, ponerse una manta enfrente. Sí, pero eso además, te digo, es un error grave, porque la política no se debe al partido, sino la política se debe a los ciudadanos. Entonces, bueno, yo quiero rectificar mi partido porque esto no me gusta, etcétera. Si haces un giro radical en mitad de... antes de presentar unas elecciones, antes de que la gente te vote, bueno, ok, antes. Pero cuando te han votado, lo que significa es que estás cambiando totalmente lo que querían los ciudadanos. Lo que querían los ciudadanos ya no es lo que vas a hacer. Esto es lo que yo he criticado y mucha gente le ha criticado a Pedro Sánchez, que junto has hablado de, es que he cambiado de pensamiento, he cambiado de opinión. Bueno, lo que tú dices, cambiar de opinión en este sentido, también es insultar al votante, sí, es hacer lo que la gente no quería. Eso va acorde a lo que yo he dicho. Él no rectifica, él cambia de posición con sus mismas ideas anteriores. Sí, también lo hace, entiendo, por puro beneficio. Sí. No existe realmente, creo, en ese sentido es que pienso que esto deberíamos cambiarlo por X, no creo que realmente Sánchez no creo que realmente Sánchez sea afín a su pensamiento. Creo que ya ha evolucionado políticamente a un ser que lo único que piensa es en permanecer en el poder. Pero eso ya es otro tema. A eso iremos más tarde. Sí, eso. Pero sí, lo que mencionas es ese carácter de sobrevivir. Y aquí, volviendo un poco a Abascal, ha cortado pues los pilares que hacían muy buen nombre de él, de ese partido, de las personas que salían muchas veces en muchísimos medios a hablar y dejar una buena imagen del partido, una buena imagen de las ideas, porque las representaban correctamente, podían explicar muy bien. Espinosa de los Monteros creo que es de los mejores políticos que ha tenido Vox y que hemos podido ver a lo mejor en el Parlamento, por la capacidad de expresarse, de contar con elocuencia, pues cómo funcionan muchas medidas económicas y que tienen dentro del partido. Y eso implica un poco pues convertirse, como tú dices, en un partido autoritario. Creo que Vox ahora mismo ha tomado un camino, no sé si estarás de acuerdo, que ha matado el futuro, además cuando más fácil lo tenía. Cuando el resto de la política estaba medio muerta y podía aprovechar, él mismo se ha autodestruido y es triste porque nos ha mostrado que un partido que parecía más o menos independiente, volviendo a lo que decía Espinosa de los Monteros, hay alguien detrás con unos intereses que se carga estos pilares. Sí. Además es un partido que prometía, como ya he dicho antes, el gobernar sin el PP. Ellos buscaban esa mayoría. De hecho, en las últimas elecciones, el subidón que pegó Vox parecía, digamos, un aviso, ¿no? Un aviso de cómo podría ser el futuro electoral y el futuro político de España. Pero a raíz de ahí
el no poder y el no terminar de arrancar, ya sea por esa pérdida del hilo argumental, perdón, del partido, ya sea por eso o por las decisiones tomadas desde la cúpula del partido, yo creo que han hecho que no estalle del todo ese movimiento que quería ser Vox. Y creo que no, digamos, no va a conseguir despegarse del PP tanto como quería. Creo que se va a quedar reducido ahí, aunque en estas elecciones suba. Y creo que a nivel nacional, como tú has dicho, Miguel Ángel, Vox va a ser un Ciudadanos, yo creo que va a ser un Podemos. Creo que puede llegar al gobierno, pero creo que va a morir en el gobierno. Posiblemente. Es un problema yo creo que muy grande, porque a mi pesar, la famosa frase que podemos escuchar muchas veces de que ya quién voto, son todos iguales, en este sentido vislumbra eso. Sí. En ese sentido se puede anticipar eso claramente y posiblemente las buenas ideas hoy día, no sabemos por qué, que hay en el sistema y los partidos más independientes se mueren o son muy pequeños. O son muy pequeños o caen antes. Sí. Entonces creo que eso es bastante complicado, creo que eso hace que la derecha de hoy no esté bien representada, que la derecha de hoy no pueda aprovechar bien la oportunidad. Creo que hace muchos años pues las ideas liberales que tenían eran correctas, estaban bastante bien. Sí, al final nuestra derecha es una derecha socialdemócrata. Ahora mismo el PP es muy tibio también. Dentro de lo que cabe, llamamos derecha a algo que todavía cree en el paraguas de impuestos, algo que todavía cree, cosa que comparto, no lo estoy criticando. Es que el paraguas hoy día es muy grande, ese es el problema que hay. Ya, pero me refiero, es una derecha que cree en la socialdemocracia y en, digamos, el amparo social ayudado por el Estado, por la sanidad pública, la educación pública. ¿Hasta cuánto es una derecha conservadora eso? Pues es complicado. Hasta cuánto ahora mismo pues sería una derecha, pues sí, que no tomaría mucha acción, etcétera. Una derecha que tiene pensamientos liberales, pensamientos conservadores, pero que también tiende a la socialdemocracia. Sí, poca acción en ese sentido, en esa liberalización, por ejemplo, que plantearía un Vox al principio cuando nació, en ese sentido. Esto creo que es un problema. También, por ejemplo, los que yo considero liberal, también soy de los que defienden, por ejemplo, un 7, un 10% de impuestos en todo y centrarlo en 3 puntos, en defensa, sanidad y educación. Y el resto, poco, en cierto sentido. ¿Vale? Eso es lo que se defiende muchos. Además, eso es lo que depende de la eficiencia. Pero se han planteado unos planteamientos políticos para hacer eso. Yo creo que el 21% de impuestos está más que correcto, pero el problema está en cómo se reconduce ese dinero de las arcas del Estado a los servicios públicos. Y creo que ahí sí que hay una laxitud verdaderamente notable, a la vista está, en las acciones de cada gobierno. ¿Por qué? Porque si se dirigiesen bien ese dinero, digamos, no habría tanto problema en el servicio público como, por ejemplo, está habiendo. También está que actualmente, y hace poco se descubría, el gobierno, según el Tribunal de Cuentas, ha tirado de fondos europeos para, por ejemplo, pagar las pensiones. Creo que son alrededor de 2.900 millones de fondos europeos, cosa que, como dijo un miembro del Tribunal de Cuentas que se opuso a permitirlo, él lo dice, eso le pasa a cualquier empresa y los presupuestos se lo tiran para atrás. Sí, bueno, y ahora mismo pues también estamos produciendo deuda, que eso es un problema enorme, es un impuesto encubierto. Y bueno, antes de pasar un punto, Iván, cuando quieres liberalizar y reducir impuestos, lo primero que tienes que plantear es cómo recortas en lo público. Y ese es el plan que, por ejemplo, no existe. Y por eso la gente dice, no podemos bajar impuestos si no tenemos un plan previo. Es imposible, es inviable, es de locos. Iván, ¿qué opinas de esto, principalmente de esto de Vox, que hemos derivado un poco?
Bueno, a mí me da mucha pena en cómo ha evolucionado toda esta situación de Vox. Al final, cuando surgió Vox en la década del 2010, venía con ideas nuevas, con ideas frescas, que aparentaba ser un partido totalmente independiente a la derecha que tenemos acostumbrada con el Partido Popular. Pero con el paso del tiempo hemos visto como la cúpula, ¿no?, los altos mandos de Vox, se ha encargado de echar a los pilares fundamentales de este partido político, ¿no? Por ejemplo, como hemos estado comentando, la marcha de Ortega Smith ha supuesto un golpe muy duro, porque ahora mismo los políticos de Vox se están pareciendo mucho a los políticos que juraban Destruir. eso, efectivamente, destruir. Entonces, ahora mismo yo estoy un poco escéptico, no sé cómo va a evolucionar todo esto de Vox, pero con la marcha de Ortega Smith el partido cierra su etapa fundacional. Ahora mismo puede dar paso a una fase de resistencia ideológica bajo un control férreo de la Ejecutiva Nacional. Y entonces vamos a ver cómo evoluciona este caso, pero yo mantengo muchas dudas acerca del partido, porque yo sinceramente ese Santiago Abascal que tenía ideas frescas y renovadas y que parecía tener un funcionamiento democrático dentro del partido, ahora mismo no lo estoy reconociendo. Bueno, pues me ha parecido muy interesante. No sé si tienes que comentarle algo o No, paso. nada. Un buen repaso. Evidentemente no coincido en todo. Creo que Sí, bueno, las ideas de Vox eran frescas, igual de frescas que las de Podemos. O sea, fíjate Sí, pero el plan, Vox fíjate tenía el un plan. paralelismo y hasta dónde ha llegado cada cosa. Vox llegó, yo vi cómo era es que no recuerdo el nombre, creo que es el manifiesto político, y tenía un plan de acción, con diferencia que Podemos nunca se habló de un plan de acción, siempre habló, y todos los populismos pues hablan de voy a hacer esto y nunca el cómo. Vox sí planteó muchos cómos. Podemos habló de un plan de acción. De hecho, en el surgimiento, con las primeras imágenes de Pablo Iglesias, él lo decía en su discurso, todos son planes de acciones. En tanto en Sí, cuanto, pero no estaban medidos a la realidad. caen los populismos, un plan de acción no deja de ser populista, aun teniendo ideas claras o, digamos, caminos claros en su discurso. Si un discurso es populista, por muy claro que sea el camino, no deja de ser emocionalidad, a lo que apela, a la emoción y a los sentimientos. Pero bueno, Al patos, por así decirlo. Sí, exacto. Pasemos si queremos de tema. Vale, porque... sí, bueno, y ahora quiero que nos vayamos a un tercio y es el del caso Koldo. Sí. Vamos a cambiar porque yo quería empezar con esa crítica al partido, que creo que podría haber tenido hueco, que a mucha gente le da miedo, a mucha gente le disgusta. Creo que es porque no han leído el manifiesto y no existe esa comprensión del prójimo. Uh-huh. Y ahora pasamos a este tercio con el caso Koldo, que es un caso peculiar, sobre todo como se analiza públicamente por parte de los periódicos. A ver, el caso Koldo es un caso muy complejo. De hecho, si no fuese gracias a la periodista de The Objective, Ketty Garat, ella ha publicado hace poco un libro, Todos los hombres de Sánchez, en el que relata su historia de cómo ha vivido estos años de censura por parte de los medios, y cómo ha habido estos años de investigación acerca de todo ese entramado de corrupción del gobierno. Y gracias a periodistas como Ketty Garat se ha podido esclarecer un poco toda la causa y todo el tema. El caso Koldo es un caso muy complejo y es un caso que hay que cogerlo con pinzas, porque me podría atrever a decir que no hemos tenido un caso de corrupción tan alarmante como está siendo ahora mismo. No hemos tenido un caso de corrupción tan alarmante en la historia de España. Se habla mucho de la Kitchen, ¿vale? Es un caso que afecta a la cúpula del Partido Popular, incluido Mariano Rajoy, el señor M. Rajoy, pero es un caso de persecución a disidentes y es un caso de cloaca del Estado, pero no está todo, o digamos, no está todo lo que es el gobierno tan manchado como ahora.
Está Un manchada, pequeño- está quiero- manchada quiero dar la, está manchada la SEPI, un segundo, está manchada la SEPI, está manchado el Ministerio de Transportes, Ministerio Fiscal, está manchado el Ministerio de Fomento, está manchado evidentemente muchas empresas públicas, el rescate de Europa, financiación ilegal del propio Partido Socialista se habla, incluso presunta financiación ilegal, y se habla también de cómo ha afectado todo a lo que es, y ahora vamos al número uno, que hace poco en sede judicial Aldama lo señalaba, el número uno, que es Pedro Sánchez. Si tenemos tanto manchado, digamos, es inquietante, es un caso inquietante. Yo es que solo quería darte un apunte. Y es que, a ver, yo también lo he mencionado el escrito de M. Rajoy, porque merece la mención, aunque hay algo curioso, y es que el nombre aparece a posteriori. Aparecía a posteriori como una presentación de prueba de Bárcenas, puede ser, y aparecía a posteriori pero sin esclarecer, o sea, no se sabe si ese mensaje está intencionadamente hecho a tal o, digamos, ¿cómo era? No se explica el contexto entero de ese M. Rajoy. Por resumirlo un poco, tampoco estoy muy metido porque ya te digo, es mucha información. Es algo que hay que estudiárselo y es algo que es tan de actualidad en el sentido, no solo eso, sino, por ejemplo, volvemos al caso Koldo. Es algo tan de actualidad, van saliendo nuevas informaciones. Hace poco salió el cómo al portavoz de Podemos, que por cierto ha cambiado su discurso a una radicalidad en contra de Ábalos y de Koldo, Podemos, a raíz de que a Pablo Fernández, su portavoz, se le haya descubierto mensajes alabando a la entrevista que hizo Ábalos para un medio afín a la izquierda de este país, alabando sus palabras y defendiéndolo de esa imputación o esa presunta relación con la trama. Digamos, es un caso en el que, volviendo al tema, van saliendo muchas informaciones. Tenemos la de Pablo Fernández, hace poco salió la filtración por parte del Español de mensajes de Koldo a la mujer de Ábalos con temas sexuales, como fue el que Koldo grabó a Ábalos teniendo relaciones sexuales con Jessica y con otra de sus, digamos, prostitutas. Y es un caso muy alarmante, yo diría. Voy ahora a seguir con eso, pero el último apunte, que es esto del M. Rajoy, lo que lo produce tan contradictorio es que aparece el nombre en una copia y en otra no, ¿vale? Ese es el tema tan preocupante, pero lo relaciono. Primero, antes de pasar al siguiente punto de esto, quería preguntarte en qué punto crees que esto deja al partido y, sobre todo, en qué punto crees que lo debería dejar, por mucho que la ciudadanía no actúe. ¿Dónde debería estar después de esto? Hombre, que no actúe. El juicio social al PSOE se le está perpetuando. Eso desde el minuto 1. Pero depende de quién. Vale. Ese es el problema. Ya yendo a la pregunta, al partido lo dejan mal. Las siglas del partido del PSOE están manchadas, sobre todo desde que, evidentemente, que Tigarat publica el libro y justo se produce la publicación en The Objective del intento de pucherazo en las primarias del PSOE de Pedro Sánchez. Eso lo deja peor aún. Otra cosa que deja muy mal al partido es la relación de la Internacional Socialista con todo este entramado criminal, y como Pedro Sánchez ha, digamos, realizado políticas autocráticas también en la Internacional Socialista. Recordemos que 2 miembros ya van de la Internacional Socialista han denunciado a Sánchez por racista y por resumirlo de una manera un poco burda, pero por conductas dictatoriales, conductas discriminatorias. Al partido lo deja mal.
de reputación, mal de que sí, evidentemente llega a ser verdad eso de que el PSOE está financiado ilegalmente. Recordemos que en sede judicial, en el juicio en sí, Koldo afirmó haber recibido billetes de 500 y de todo tipo de billete en efectivo, esas chistorras, de la mano del propio Partido Socialista. Aldama también ha alargado en sus declaraciones que hay una financiación ilegal del PSOE. De hecho, el que era el responsable de todo el tema de financiación allí en el PSOE, no me acuerdo el nombre del cargo, él dijo que no había financiación ilegal. Y fue Koldo el que dijo que sí, a posteriori. Si de verdad se descubre que hay una financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español, al PSOE le queda muy poco para ya no desaparecer políticamente, porque el bipartidismo está muy asentado aquí en España, pero sí que a lo mejor en 2 legislaturas no supere una mayoría de escaños similar a la que por la que Sánchez se fue del partido. Has mencionado que esto deja mal al partido, pero ya en los años 80 y 90 estuvo el caso Filesa, también financiación Felipe ilegal González. del PSOE, y el caso Roldán, aparte del caso de los GAL, que, bueno, eso creo que es un tema, eso es un tema los ERE en moral. Andalucía. El tema de los GAL es cómo se hizo la guerra contra ETA, Sí. que eso ya es un tema moral, pero es un poco complicado. Pero aún así los menciono justamente porque ya tuvo esa mancha de imagen con el que ha sido considerado por muchos el mejor presidente de la historia de España, Felipe González. por lo menos por casi todos el mejor presidente del PSOE, cuando, bueno, pues vemos estos casos de corrupción. Por eso lo pongo en la mesa para replantear si realmente esto acabará manchando al partido, que luego por otro lado también existen los casos de corrupción en el PP continuamente. Entonces, eso lo aclaro antes de... Manchó al partido en tanto en cuanto Felipe González no gana las elecciones en la siguiente legislatura. Las gana Aznar. Efectivamente. ¿Ok? El caso es que o bien se puede manchar al partido electoralmente, como yo he dicho y como yo predigo que se puede o que va a ocurrir, o bien puede manchar al partido en el sentido reputacional. Eso implicaría a la larga una muerte o no. ¿Por qué? Porque con respecto a cómo quede la reputación del PSOE, puede generar, eso es síntoma de que se generen 2 vías, la muerte del partido o el juicio electoral en cuanto a las próximas legislaturas, el que no lleguen al gobierno en unas cuantas legislaturas. Aquí el problema también podríamos indagar, y es que está en cómo de representación tenemos a través de los partidos, los ciudadanos. Y es que por mucho que el juicio se lo hagamos, y tanto está el bipartidismo aquí asentado en este país, por mucho que se haga el juicio electoral, volverán a salir en otras elecciones. Eso creo que es lo triste, porque creo que esta reputación que hablas del partido... Claro, pasa igual, inciso, perdón, con el PP. Sí, lo he mencionado yo antes. Solo también un apunte que el PSOE ha gobernado mucho más que el PP. El PSOE ha gobernado con clara diferencia muchísimos más años. Eso es un apunte porque, por ejemplo, si digamos que España ha ido bajando a nivel económico durante estos años, pues el partido que más tiempo ha estado en el gobierno es el PSOE. Eso como apunte. Pero bueno, el caso es que sí, efectivamente, el PP también ha bajado. Por eso iba a decir de esa reputación que hablas del partido, que creo que es la reputación de la democracia. Básicamente porque la democracia en este momento está en números negativos por tanto daño constante en este nivel de casos de corrupción continuo año tras año, tras año y tras año. Es infinito y parece no cesar. Hay algo en el sistema, hay algo en los españoles, no sabemos lo que sucede. Poco control interno de los partidos. Pero también. Ahora quiero señalar, por ejemplo, unos dentro de nuestro gremio y vienen siendo básicamente... los periódicos. A mí personalmente me frustra el maltrato que hay hacia los periodistas que quieren indagar en este asunto, sí, que sean quieren atacar. disidentes de las ideas del gobierno. A la vista está, hubo un juicio mediático a Ketty Garat
sobre todo de parte de medios afines, y hay un juicio mediático actualmente por parte de la televisión pública, por parte de periódicos como El Plural. Son, digamos, cosas que yo tampoco entiendo. En el último estudio general de medios se publicó que la financiación a medios, yo me atrevería a decir, por lo que recuerdo, fue más del doble. La financiación, esto lo vimos además nosotros en el segundo episodio. No sé si podrá dar el dato exacto, Iván. Puede ser quintuplicó, me suena. Es que es complicado, pero en términos relativos de la financiación, bueno, es que claro, está la publicidad institucional, que esto también me ha un poco. Es que es complicado analizarlo. Pero el caso, la financiación relativa de fondos públicos sobre los medios o de publicidad institucional, creo que es publicidad institucional, Sí. Es muchísimo mayor con el PSOE y también, con ambos PSOE, Zapatero y Pedro Sánchez, que con el PP... De hecho, miras los números de financiación, de publicidad institucional, del dinero invertido en publicidad institucional, y en el primer mandato de Sánchez, 2018, creo que era de 62 millones, puede ser, no, corrígeme si me equivoco, y ahora estamos en 227, quiero recordar, no lo sé. Vale, lo cojo el con dato pinzas. que yo di era de todo. Sí, es que ha ido aumentando. El caso es ese, es que continuamente va aumentando. Y bueno, como vimos aquí en la región de Murcia, por ejemplo, hay medios que entre un 70 y un 75% de sus fondos son públicos. Sí, me puedo equivocar en las cifras. Esto es que un dato vale, que a lo mejor pero el no sale. aumento está ahí. Entonces, sí, efectivamente, hay un aumento grave de un control y un periodismo, pues como estábamos diciendo, que ataca completamente a esto, cuando yo lo mencionaré siempre porque es la excusa perfecta y es lo que yo abogo, es decir, Évole es buen periodista, bueno, depende de qué Évole, ¿no? Por un lado lo fue en ciertos aspectos, es decir, Évole cuando estuvo el caso Gürtel, pues tocar las narices todo lo que podía, todo lo que quiso y todo lo que debía como periodista. Ahora, cualquier periodista que está en contra de esto está siendo atacado continuamente, está en medios secundarios como EDATV, por ejemplo. Canal Red han ido apareciendo cada vez ya, el caso como Coldo pues ya tiene que aparecer en los primeros, en primera plana, ¿no? En Antena 3 y demás, pero el caso es ese, que creo que el daño que está haciendo el periodismo es bastante grande en este sentido. Creo que el periodismo que está rechazando el ataque al gobierno, que está destrozando la democracia que tanto quieren defender, está provocando que la ciudadanía no reaccione, que la ciudadanía siga votando, que la ciudadanía se desespere. Una insensibilización. También. Parece que somos inocuos al escarnio político. Claro. Y que no se cambie, porque creo que esto, si sucediese en otros países, no habría miedo a salir del bipartidismo, y probablemente con el caso Gürtel, el caso del PP, del PSOE, pues se hubiesen votado a ciudadanos de turno, que antes no había, por ciudadanos de turno, se hubiesen votado al como de turnos. Por ejemplo, lo que ha pasado con Víctor Orbán, que al final han votado a un partido prácticamente nuevo, de hecho, de una escisión de su partido. Fíjate, ese es el asunto, ¿no? Creo que el periodismo en este sentido es decadente y está afectando a que la población no se movilice. Creo que el periodismo es encargado de movilizar y no lo está haciendo. No sé si querías comentar una última cosa antes de pasar a Iván, que nos comente sobre esto. Iván, habla. Bueno, como hemos comentado aquí, estamos ante uno de los casos de corrupción más escandalosos de toda la historia democrática de España en los últimos tiempos. No paran de salir muchísimas noticias acerca de este caso. En los últimos días hemos podido escuchar las declaraciones de Víctor Aldama, de Ábalos y Coldo acerca de todo lo que está pasando acerca del caso Coldo. Y bueno, vamos a ver cómo sucede esto, pero ya de por sí el estatus y la imagen del Partido Socialista está manchado. Pero mucho. De acuerdo. Entonces... sigue. Entonces, volviendo al tema de que el Partido Socialista está financiado ilegalmente, de momento vamos a tener que esperar,
porque lo que estamos seguros es que muchas veces se alega de que está financiado ilegalmente, pero solamente el tiempo lo dirá. Pero sí que es cierto que, como hemos comentado antes, como dijo Manuel, el bipartidismo aquí en España está sentado. Hay mucha masa social que van a apoyar a partidos políticos como si fueran equipos de fútbol. Eso es verdad, es una frase triste que yo escuché de uno. Yo soy del Atleti y del PSOE, siempre. Eso me fue triste. Por cierto, para como corregir, son 271 millones en publicidad institucional este año y el gobierno, según El Economista, ha invertido más de 1.000 millones en publicidad institucional desde 2019. Es un dato duro. Ya te digo, no, y en el episodio que tenemos, el episodio 2, analizamos un poco muchos datos, es muy interesante. La última pregunta de esto, el hermano de Pedro Sánchez tuvo que declarar. Saliéndonos del caso Koldo. Sí, es que lo relaciono. El hermano de Pedro Sánchez dio unas declaraciones peculiares, cuanto menos. Y yo aquí te quiero preguntar... de este caso, por cierto, antes de la pregunta, chapó a Entrambas Aguas por su trabajo de desvelar al hermano de Pedro Sánchez, el periodista del Debate. Genial. Un trabajo de 10. Enhorabuena por él y felicitaciones, la verdad, desde este humilde espacio, que ni nos oirá, pero el caso ya, es no, que, pero siempre está bien decirlo. El caso que iba a decir es la impunidad de Sánchez, unas declaraciones que no están ni preparadas. O sea, ¿por qué? ¿Cómo puede ser que un partido, que una persona, que un partido, que cualquiera se sienta con esa impunidad de hablar de esa forma? Cito aquí a Soto Ibars porque estoy muy de acuerdo con él en el sentido de... Pedro Sánchez es esa persona que puede estar muerta, puede salir del agua medio ahogado, ir a rastras por la playa, pero en el momento siempre hay un momento en el que se inventa cualquier, digamos, programa, cualquier idea para levantarse y seguir. Como le dijo Jesús a Lázaro, levántate y anda, puede ser. Pues es un personaje político que está tocado por esa espontaneidad, ¿no? Que le permite seguir surgiendo. Cuando pasó el tema del caso de la guerra en Palestina, para cubrir todo lo que pasaba en el panorama nacional, pues se hizo bandera del apoyo a Palestina y la censura a Israel de la política internacional. Pasó lo mismo con la guerra de Irán, mientras que aquí teníamos resoluciones de... Bueno, la recta final de estos juicios que hemos hablado antes, teníamos el tema de los migrantes, la regularización. Siempre hay algo en Pedro Sánchez que le hace escapar de esas garras de la muerte, y es algo que realmente yo admiro de este personaje político, la verdad. Es muy peculiar. Bueno, Manuel, pues muchas gracias por este análisis, me ha parecido bastante interesante, creo que Aidan también ha podido dar ciertos puntos, hablaba de la presunción de inocencia también en ese sentido y que no hay que tener prisa que saldrá este episodio, y por eso concluimos este primer episodio de tertulia sobre noticias y actualidad política. Espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan podido ver un análisis un poco decente y que se les haya hecho algo ameno. Nos vemos en el próximo episodio.